métodos, cómo se trabaja en general, de manera genérica, porque hay muchos enfoques que tienen diferentes pasos, pero les voy a dar una semblanza general y también cuáles son los requisitos de la formación. ¿Sí? Los requisitos no solamente profesionales y técnicos, sino personales, porque también se necesitan requisitos personales. ¿Sí? Bueno, eh, voy a avanzar con esto. Nosotros tenemos las clínicas, sí. ¿Qué son las clínicas? Sí, son todas las clínicas que enfocan y engloban todas las escuelas psiquiátricas, psicológicas y psicoanalíticas. ¿Sí? Todas. Entonces, el sistema jurídico y el sistema investigativo, incluso policial investigativo, se ha servido de estas clínicas, transformándolas y llevándolas a su campo, muchas veces recortándolas, cambiándole la orientación, pero utilizando las mismas denominaciones. Entonces se ha seleccionado esa clínica, sobre todo la psiquiátrica y la psicoanalítica, en sus denominaciones, y se produce una nueva clínica, que es la clínica investigativa, tanto en el ámbito investigativo de las fuerzas de seguridad, cuando los crímenes se están investigando, como en la parte jurídica, cuando se están evaluando ya en un proceso jurídico. Entonces tenemos que estar advertidos y advertidas que muchas veces nosotros utilizamos los mismos términos de la clínica tradicional, pero según el discurso, según el ámbito que la sostiene, no se trata exactamente de lo mismo. Entonces, ¿qué vemos en este campo que yo les digo? Que son toda una serie de técnicas de investigación que realizan inferencias sobre características de sujetos en general desconocidos, que no sabemos quiénes son, a partir de un análisis exhaustivo y la interpretación de todos los elementos clásicos de la investigación criminal que en general han estado en manos de las ciencias duras. La criminalística, la balística, ¿sí? Medicina legal, todos los datos clásicos de la investigación tradicional, los estudios forenses, las características victimológicas que podamos extraer, pero leídos en otra clave, en una clave comportamental o conductual, para poder aportar una investigación en curso. ¿Sí? Estos temas se han desarrollado en principio de manera empírica, en los hechos, y luego han pasado al campo académico, no sin ayuda del campo académico, ha sido lo empírico, pero luego han pasado al campo académico que otra vez lo ha volcado como en una dialéctica de ida y vuelta al campo empírico. ¿Sí? Eso está sucediendo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que muchos de estos elementos nacen sobre crímenes, se desprenden de tratar de entender e investigar crímenes más enigmáticos en su motivación, como lo que hoy llamamos delitos seriales, cometidos por delincuentes o agresores en serie, cuya motivación no entra claramente en las motivaciones habituales. ¿Sí? Pero en la actualidad se utiliza en una diversidad de situaciones y de casos donde algo del comportamiento humano y de la motivación es necesario esclarecer para ayudar a la investigación en curso. Y muchas veces también se utilizan cuando las investigaciones han terminado, llega a juicio, pero se necesita una vuelta de tuerca más, tanto para la acusación como para la defensa. ¿Mm? Les voy a dar algunos hitos, algunos son de consenso, quiero decir, casi todos los que trabajan en este tema están de acuerdo, y otros los he puesto porque me parece que son significativos, ¿no? Los que están en color bordó rojo son, vamos a decir, aquellos que son los más conocidos, los más relevados y los que son considerados como hitos. Todos estos los vamos a ver como antecedentes de estos temas, pero son antecedentes desde la perspectiva actual. En su momento fueron hechos aislados. En 1888
están los famosos crímenes de Jack el Destripador. Entonces, al cuarto crimen, le piden a un médico de la policía, que era cirujano, el doctor Thomas Bond, si puede hacer un análisis para saber por qué sucedían esos crímenes. Y cuando está haciendo el informe, luego de leer los cuatro informes de los crímenes que ya sucedieron, sucede el quinto. A ese él va y lo suma a su informe. Entonces, ya lo que vemos que muchas veces este es un trabajo, no siempre, pero es un trabajo que no se hace con, en el momento, sino que es un trabajo que necesita cierta perspectiva. O sea que más que ser un trabajo in situ, que también lo es un trabajo ex situ. ¿Sí? Entonces, este informe del doctor Thomas Bond, que da algunas características posibles de alguien que no se conocía quién era, también vincula y dice esa famosa frase que estos crímenes fueron cometidos por la misma mano, o sea, por un mismo autor. Es el primer informe escrito que se hace de esta característica que se hace en el mundo y que muchos consideran que no tiene mucha diferencia con los informes actuales en cuanto a su estructura y conclusiones. Eh, bueno, hay otros casos, eh, más o menos en la época. Rescato el estudio psicológico del presidente Wilson hecho por Freud y Bullitt. Esto en general no es considerado como un antecedente, hecho en el año 1923. Pero los dos autores dijeron que solamente se iba a publicar cuando muriese Wilson y la viuda de Wilson, porque no lo dejan bien parado a Wilson en ese informe. Por eso se escribe en el 23, pero se publica 50 años después. ¿Por qué recasto esto? Porque es la caracterización de alguien por sus discursos, por sus actos políticos y por sus escritos, o sea, de manera indirecta. ¿Sí? Eh, en el 33, la evaluación del asesino en serie Peter Kürten, alemán, por el doctor Kalberg, aparece por primera vez escrito, dicho por el autor de los crímenes, que la motivación de él era ciertas fantasías conscientes que tenía. O sea, por primera vez se escribe que por sus fantasías alguien podía llegar a cometer un crimen y no solo uno. ¿Mm? En el año 43 se le piden a psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas de la Universidad de Yale y de Harvard hacer un informe prospectivo, lo pide la antecesora de la CIA, prospectivo de qué pasaría si Adolfo Hitler fuese perdiendo o perdiese la guerra, con ideas de propaganda política y de contrainteligencia. Y también ellos toman el escrito de Hitler y sus discursos, o sea, un estudio indirecto sobre las características de alguien para proyectar su posible comportamiento. Bien, en el 56 aparecen una serie de puestas de artefactos explosivos durante 15 años y luego de un tiempo le piden al doctor Brussel que hace un perfil basándose en las cartas que escribe este autor, en el tipo de artefactos que pone y en otras cuestiones más, y hace una caracterización de la edad, de las motivaciones, o sea que todo es un estudio indirecto de acuerdo a un hito muy grande antes de que aparezca, perdón, antes de que aparezca el tema del FBI, que es el que le da entidad moderna. Lo que vamos a ver ahora es algo que lamentablemente sigue vigente, por lo menos de mi perspectiva, se puede compartir o no, que es que muchos de estos crímenes, sobre todo los crímenes en serie, son prolíficos, quiero decir, tienen muchas víctimas por el tipo de víctimas que son elegidas, ¿sí? ¿Cuál es la característica de estas víctimas en general? Son víctimas sumamente vulnerables y de una condición socioeconómica de la más baja de la sociedad. Y entonces, lo que uno percibe es que muchas veces las instituciones no ponen el mismo empeño según el nivel socioeconómico de las víctimas. Y esto ya lo dijo en los crímenes de Jack the Ripper Bernard Shaw, el, digamos, escritor y dramaturgo, donde él ponía
en una carta que si las víctimas fuesen de otra clase social, ya los crímenes se hubiesen resuelto, ¿no? Esta es una carta muy filosa, muy irónica, de parte de Bernard Shaw, que era un militante socialista, donde pone que ellos como militantes se sintieron poca cosa porque todo el mundo se empezó a conmover por la gente que vivía en esos lugares tan miserables, por los asesinatos que se cometían, ¿sí? Algún genio independiente tomó el asunto en sus manos. Eso es lo que dice en la carta. Dice, de hecho, si los hábitos de las duquesas admitieran que fueran arrastradas como señuelos, un solo experimento de anatomía de matadero en una víctima aristocrática podría rendir medio millón y ahorrar la necesidad de sacrificar a 4 mujeres del pueblo, ¿sí? O sea, lamentablemente, esta, vamos a decir, desidia o falta de empeño e interés, no puedo hablar que esto sea siempre así, pero se sigue viendo cuando las víctimas son de una extracción social diferente. Hay menos dedicación, hay menos empeño. Por eso ese tipo de crímenes son más prolíficos, tienen más víctimas, más allá de la inteligencia o no, la astucia o no del autor. Esto es uno de los elementos para mí gravitantes. Y el tema victimológico es un tema de, sobre todo investigativo, es un tema de alta sensibilidad y de alta importancia en este tipo de enfoques. Sigo con la historia. En el 75-80 el FBI aparece con todo esto que se llama la corriente del profiling o del perfilamiento. ¿Ellos qué hacen? Ven que tienen este tipo de crímenes, no saben bien cómo resolverlos, entonces deciden ir a la fuente, que son los autores de los crímenes, que están cumpliendo condena, algunos esperando la ejecución. Y con ellos tienen una serie de entrevistas, con 36 en total, donde son entrevistas abiertas que le preguntan sobre su infancia, sus crímenes, sus motivaciones, sus fantasías, y con eso arman una tipología investigativa para la policía, en el organizado y desorganizado. Después, eso es muy criticado, es muy endeble epistemológicamente, pero se sigue difundiendo y el gran mérito del FBI fue cercar un campo que no se sabía bien qué era, darle algún sentido, aunque después haya tenido otros, e instalar este tema como un recurso, vamos a decir, importante en la investigación criminal. O sea que aquí empiezan a tallar, a diferencia de lo que había sucedido hasta ese momento, las ciencias humanas y sociales en la investigación criminal, no solamente las ciencias físicas o químicas o duras. ¿Sí? Luego está el MAPI, el modelo de autopsia psicológica de Teresita García Pérez, que no es el único, pero es el más difundido en Hispanoamérica. Hay otros autores, los paso, pero la BKA, el método de análisis operativo del caso, es muy interesante, ya lo voy a mencionar. Acá lo utiliza la gente de Córdoba. Y después hay otros enfoques que tienen que ver con el perfil geográfico y la psicología investigativa, de David Canter. A él le debemos el nombre de Psicología de la Investigación Criminal, que, para a mi entender, engloba de alguna manera todos estos enfoques y estos métodos. Bien, aquí tenemos unas imágenes de Howard Tatten, que fue el precursor del perfilamiento criminal en el FBI, creando la unidad de ciencia del comportamiento, que hoy el FBI tiene 5, 3 para adultos, una para niños y una antiterrorista, toda formada por perfiladores, como lo llaman ellos. Y acá en esta foto, si ustedes vieron Criminal Mindhunter, la de 2 temporadas en Netflix, está basada en las memorias de John Douglas, que es un perfilador de la segunda generación, y Robert Ressler, que es de la primera generación, al que tuve el gusto de conocer en Valencia en el 99, y este es Emil Kemper, segundo, tercero, un serial killer que mide más o menos 2 metros, metros 3, que fue parte de los entrevistados, porque ellos siguen haciendo entrevistas para nutrir esa base de datos. Bueno, acá esto tiene que ver con el FBI, que ha sido muy criticado, tiene muchas falencias, pero tiene el gran mérito de haber instalado el tema y haber instalado algún método. Ellos sacaron 2 libros muy importantes que siguen siendo referencia, el Manual de la Investigación Criminal
y Los homicidios sexuales. Son dos libros con pretensión académica porque están escritos por gente del FBI, pero también con académicos del campo psi. Bien, ¿qué encontraron ellos en estos sujetos, en los 36? Encontraron una serie de comportamientos. Yo aquí puse los más relevantes a través de la infancia, adolescencia y adultez, o sea que tienen cierta consistencia, que es el aislamiento, o sea, el sujeto, la sensación de soledad o de sentirse solo, de incomprensión, masturbación compulsiva, como una cuestión sexual precoz, y esto que hay que ver qué lugar le dan ellos, cuál es el concepto, pero que lo utilizan mucho, las fantasías, como parte de la motivación gravitante en este tipo de delitos. Bien, ¿qué tenemos entonces más o menos en sistemas y enfoques desde el punto de vista actual? Tenemos el sistema de análisis del crimen violento del FBI, que es un sistema informático estadístico donde se carga toda la información de este tipo de casos, el BICAP. El sistema, la versión canadiense del BICLAS, del BICAP, pero que es superior desde mi punto de vista, y también la utiliza la mitad de la Unión Europea, Australia y Japón también. La corriente de la psicología investigativa de David Cantor, que busca tener cuestiones más de estadísticas, algoritmos y demás, pero que tiene algunos elementos que pueden, del cual nos podemos servir más allá de contar con esos software. El modelo del MAPI, autopsia psicológica o estudio retrospectivo de la víctima, el análisis operativo de casos de Alemania, el análisis del comportamiento ambiental o geográfico, que quiere decir estudiar cómo se mueve una persona, su rutina, su cotidianidad. Por supuesto que para investigar delitos. Pero acá ya les doy una clave. Cuando uno analiza o estudia esto como parte de los elementos de este tipo de enfoques de investigación, no tenemos que pensar en algo fantástico, porque la gente que comete crímenes son seres humanos como nosotros y se mueven, más allá de un objetivo diferente, con la misma lógica que nos movemos nosotros. No hay diferencia en eso, ¿sí? Y el método Vera, que es un método español parecido, perdón, que es el acrónimo de víctima, escena, reconstrucción y autor. Es similar, ¿sí? Bueno, fíjense que hay muchos nombres que se le ha dado esto: perfil psicológico, perfil del ofensor, perfil criminológico, perfil investigativo. Bueno, son todos equívocos, tiene una polisemia importante. Entonces, en realidad, más que hacer perfiles o perfilar autores desconocidos, el trabajo consiste en el análisis de caso o en el análisis de lo que ya se investigó, ¿sí? Ese es el nombre operativo. Por eso, aquel o aquella que se dedica a esto, más que ser un perfilador o perfiladora, aunque se presente de esa manera, es un analista de casos y un analista investigativo. Y el nombre académico, digamos universitario, es Psicología de la Investigación Criminal. Entonces, repito, el nombre operativo es analista de casos y el nombre académico, Psicología de la Investigación Criminal. Vuelvo a reiterar el convite: si alguien quiere decir algo o comentar algo, no duden en prender su micrófono y decirlo. A lo sumo le preguntaré quién es, a qué se dedica y que me haga la pregunta, para conocernos un poco más. Bien, entonces, tenemos que dentro del análisis de investigación criminal, tenemos el análisis del comportamiento. ¿De qué? De la víctima y del autor, o de las víctimas y autores, ¿sí? Y también tenemos como consecuencia que el que hace eso es un analista o un analista de casos, y el enfoque y el paraguas conceptual de todos estos enfoques es psicología de la investigación criminal. No es la psicología forense ni es la psicología jurídica, son parientes, pero es una psicología que va más para la instrucción o a veces para reforzar algo en el momento judicial, ¿sí? Bien, acá vamos a ver un poco los principios y objetivos generales.
Podemos participar en forma directa, o sea, el caso, somos parte de un equipo de una fiscalía o de una policía y estamos trabajando en un caso que está sucediendo. Pero podemos participar de manera indirecta, ex situ. Mi experiencia en particular, dado que yo empecé con esto como una curiosidad académica, allá por el año 2000, yo nunca trabajé en un lugar operativo, pero sí trabajé 10 años en el Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces dábamos clases de criminalística y de estos temas por todas las provincias del país a fiscalías y a policías en función investigativa judicial. Entonces nos pedían participar en casos que habían quedado sin resolver. De hecho, participamos más o menos entre 10 y 15 casos a lo largo de esos 10 años, ¿sí? Entonces yo participaba de una manera, como ustedes verán, indirecta. ¿De qué manera? Pedía todo el material de lo investigado, que era todo el expediente, todo el material que había en imágenes, sobre todo pedíamos en soporte digitalizado para poder trabajar y ampliar las imágenes, y veíamos si necesitábamos pedir algo que no estaba para completar nuestro informe, ¿sí? Esto es muy importante lo que les digo ahora, porque nosotros estamos acostumbrados a lo contrario en nuestra formación. Que se va a analizar el comportamiento de un autor que no se conoce más allá de su estructura clínica, de su posible diagnóstico. No, no nos metemos con eso, simplemente nos metemos en lo que sucedió y tratamos de saber por qué pudo haber sucedido. Pero jamás vamos a decir, esto lo hizo un psicópata, por ejemplo. Jamás, porque no utilizamos el diagnóstico. A lo sumo, el diagnóstico será un punto de llegada como conclusión después de algunos temas, pero nunca va a ser un predictor ni un punto de partida, ¿sí? La información debe ser lo más completa y detallada posible. Nosotros trabajamos precisamente sobre la calidad del material, ¿sí? Eh, en la formación del analista de casos, aparte de su experticia, de su título universitario, si es que lo tiene que tener unos elementos por lo menos que le sirvan para una lectura holística, porque no va a ser un especialista en todo, de criminología, de criminalística, de medicina legal, de antropología, de geografía, ¿sí? Porque uno tiene que hacer una lectura holística de todos los materiales que hay ahí. Es un trabajo en el mejor de los casos en equipo, y a veces cuando ese equipo no está armado, pero se arma para una investigación, la posibilidad de consultar con especialistas del tema, por ejemplo, un entomólogo forense, ¿no? Un médico legista, ¿sí? Un especialista en animales, si hay algún animal o algo que sucedió ahí, ¿sí? Es importante. Por eso, como dicen, creo que los neurolingüistas, el mapa no es el territorio. Pero cuanto uno más conoce el mapa, más preciso es en su territorio, aunque no se encargue de todo eso. Y también se va a analizar en una secuencia temporoespacial, lo que se llama la línea de tiempo. A ver, les cuento, les voy mechando con alguna experiencia personal, ¿no? Yo trabajé junto con la querida Lorena Ruggero, que fue la que me presentó a Carlos, en el caso Lucio, un chiquito que lamentablemente murió por los golpes de la gente con la que vivía, la pareja con la que vivía, y, y una querella quiso contratar mis servicios, esto ya de manera privada. Entonces lo que yo hice ahí, entre otras cosas en ese caso, fue lo que se llama una línea de tiempo. ¿Cuál era el objetivo de esa línea de tiempo? Situar los sucesos, pero también ver si esa conducta tenía una consistencia a lo largo del tiempo y no fue un hecho desafortunado de esos que alguien dice se me fue la mano, ¿no? Y en la línea de tiempo, lo que puse en ese caso fue, si bien las instituciones, tanto educativa como de salud, habían recepcionado a Lucio en las diferentes consultas por salud, por los golpes, o habían registrado las diferentes ausencias cuando estaba muy marcado y muy golpeado y no querían aquellos que estaban a cargo del niño, aquellas que estaban a cargo del niño, que se lo vea así,
Ninguna de las instituciones intervino como se espera que se intervenga, por sospecha o por percepción de algo, pero sí lo habían registrado. Entonces utilicé la línea temporal como un registro de los diferentes eventos, también para consolidar el comportamiento consistente a lo largo del tiempo de sus maltratadores y que finalmente lo mataron. Por eso la línea temporal-espacial es un ordenador de la información, pero muchas veces sirve como un elemento de peso para lo que uno quiere de alguna manera sostener. Esto de los diagnósticos que yo le decía que nos abstenemos, veamos esta frase curiosa que está ahí en un apartado, me parece, pero está medio marginal, en tres ensayos de una teoría sexual de Freud de 1905. Dice, la fantasía de los perversos, que los perversos tienen con conciencia clara y que en circunstancias favorables pueden transponer en acciones. Los temores delirantes de los paranoicos, que ellos proyectan sobre otros con intención hostil. Y las fantasías inconscientes de los histéricos, que es posible descubrir tras sus síntomas mediante psicoanálisis, coinciden hasta en los detalles en cuanto a su contenido. O sea que si nosotros trabajamos sobre acciones producidas por un sujeto, no sabemos quién es, y tampoco sabemos por qué ha hecho lo que ha hecho, sino que tenemos que hacer un proceso inverso de razonamiento. No podemos deducir de la evaluación presente, sino del producido de su conducta. No podemos partir de un diagnóstico para orientarnos en qué tipo de persona es. Esto, de alguna manera, ilustra esa característica o dificultad que ya para nuestra formación, donde el diagnóstico para nosotros es un vector muy importante, sobre todo en la clínica. Bien, eh, entonces, dentro de los principios objetivos, lo que se busca es brindar información tanto de autores como víctimas o una conexión de todo lo indiciario y marcar algo que alguien no vio, pero ¿por qué no vio? Por cómo se leen muchas veces los elementos, no se leen en detalle. ¿Sí? Ahora les voy a dar otro ejemplo también de mi práctica. Ver si cosas que se llevaron los autores de la víctima, aunque no tengan un valor objetivo, eh, valioso, valga la redundancia, pero sí tengan un valor para el autor, brindar estrategias y argumentos para entrevistas de sospechosos, ir por acá, ir por allá, ¿no? Analizar la utilización de los medios de comunicación durante la investigación, justificar la solicitud de nuevas pruebas, ver si están relacionados delitos que están inconexos y un aporte para pensar también un posible tratamiento del delincuente sexual considerando la motivación. Esto tiene que ver más con la fantasía. Voy al tema de la evaluación de las pertenencias de la víctima en, en, en manos del autor. Muchas veces lo que se lleva puede servir para el autor como un souvenir o como un trofeo. Un trofeo es algo que se da a ver, que se da a mostrar, como una copita ganada en un campeonato, y uno la pone en una repisa. Y un souvenir es algo que evoca, pensemos en la vida cotidiana, una foto, un objeto, que evoca que hemos estado en determinado lugar y lo hemos pasado de determinada manera. Ahora, ¿son excluyentes? No, no siempre son excluyentes. Por ejemplo, en un caso determinado que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, yo no participé, pero un caso que se esclareció porque uno de los autores robó el teléfono de la víctima y se lo regaló a su pareja, ¿sí? O a veces una billutería que se le roba a la víctima y se le regala a la pareja. Ahí la pareja la luce, es un trofeo también para el autor, un trofeo que nadie sabe qué es. O sea, ¿qué objetos se faltan? También es importante, aunque parezca que no tienen un valor objetivo. Eh, lo de justificar solicitud de nuevas pruebas. En un caso en el que participamos en el Ministerio de Justicia del asesinato de un taxista en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego,
Ahí parecía que la costumbre, que a nosotros nos llamaba la atención, pero era la costumbre del lugar, que el pasajero se sienta detrás del chofer. Cuando en general nosotros nos sentamos, si viaja uno solo, del otro lado. Pero ahí parece que es común. Y el ataque fue por ese lado. Cuando vimos el auto, que estaba el auto del taxista, que ya había fallecido hace un año y medio, vimos el auto, nos metimos un poco en el auto y vimos más o menos, el ataque fue desde atrás del taxista. Nos dimos cuenta que inevitablemente el autor, en su movimiento de apuñalar al taxista por las heridas que tenía el taxista y la trayectoria que podría haber hecho esas heridas, había rozado con el dorso de su mano el techo del auto más de una vez. Entonces solicitamos que se hagan perfiles genéticos de ADN de la parte inferior del techo del auto, a ver si se encontraba algo compatible. Por supuesto que al no tener con qué comparar, ya el tema es más difícil. Pero digamos, a veces en las investigaciones nos representamos cosas que hacen que se pueda solicitar una prueba que no se solicitó hasta ese momento. Bien, hasta acá alguna pregunta, algún comentario. Bueno, aplicaciones y uso más frecuentes. Lo que está en Bordeaux son las cuestiones que, por un lado, se dan más aquí en Argentina y algunas de las cosas en las que yo participé. Por ejemplo, toma de rehenes y secuestros extorsivos son los que se llaman los delitos en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Los que están sucediendo en este momento. Los colegas que trabajan en esta perspectiva, desde esta perspectiva y con estos delitos, trabajan con un margen de error muy grande, porque tienen que dar características posibles o líneas gruesas, conductuales y comportamentales de aquel que tiene rehenes y que está amenazando a la vida de los rehenes. ¿Y qué líneas de diálogo posible puede haber con esa gente para que, vamos a decir, desista de su actitud o que vulnere su posición, vamos a decir, vigilante o atenta para poder intervenir? ¿Sí? Y en secuestros extorsivos ellos trabajan en dos líneas. La negociación con los secuestradores, que la hace alguien, pero que ellos de alguna manera van escuchando los diálogos y qué se dice y por dónde tienen que orientar, y el trabajo con los familiares que también son víctimas del secuestro. ¿Sí? Los delitos contra la integridad sexual implican algo que nuestra legislación por lo menos no permite tanto. ¿Sí? Nuestra legislación busca, y lo busca bien, no revictimizar. Por eso en general se hace una entrevista bastante típica, única, a la víctima del delito sexual, sobre todo de autor desconocido, no de un autor conocido, y se trata de no hablar más del tema y que eso sirva para la investigación. Pero esas entrevistas son muy cortas, son muy escasas, nos faltan datos para entender lo que sucedió ahí, más allá de que sabemos en términos globales qué es lo que pasó ahí, para poder entender, tener alguna idea de para dónde tenemos que investigar el autor, porque aparte es un crimen que en general los autores lo reiteran, no siempre. Entonces, lo preventivo también es importante. Pero las entrevistas donde la víctima sobreviviente es el insumo de información más importante, muchas veces aquí en nuestro país no tienen esa posibilidad. Por lo menos para pensar si hay alguna oportunidad de poder trabajar eso. Lo vamos a ver un poquito después. Las desapariciones. ¿Por qué? Porque las desapariciones no se sabe por qué la gente desaparece, pero a veces hay unas hipótesis de que desaparecen por esto, cierta tendencia, en una época fue trata de personas, ¿no? Pero la gente desaparece por muchos motivos, ¿sí? En nuestro país se sumó al tema de la autopsia psicológica, que no lo tenía contemplado, porque tenía solamente contemplada la muerte violenta, poniendo foco en el suicidio, la desaparición. Fue la primera vez que se utilizó en nuestro país y luego ya se agregó, ¿sí? Y los homicidios simples o dobles, sin resolver, con presencia de signos que llaman la atención. Tortura, carácter sádico, que son las heridas vitales, por eso son sádicas, porque la persona está viva,
cortes, mutilaciones post-mortem, ritualismo, ¿no? En este tipo de casos y en desapariciones es donde yo puedo decir que tuve mi mayor experticia en este tema, trabajando en el Ministerio de Justicia, antes asesorando por fuera a la División de Homicidio de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería y también en algún sentido a la Policía Judicial de Córdoba. Pero básicamente en esos dos casos es donde yo puedo decir que tengo más para decir desde lo que sé. Bueno, otro tema importante que muchas veces no se toma en consideración y que sí es significativo son los intentos, aquellos crímenes que no se lograron cometer. ¿Por qué son importantes los intentos? Porque en ciertos casos obedecen a una serie que no está clara, pero que tenerlo en reserva ese caso y no descartarlo sirve cuando la investigación se retoma para la vinculación de casos. Las causas de muerte con etiología dudosa cuando es violenta es, digamos, el indicador más claro, según Teresita García Pérez, para utilizar la autopsia psicológica. Aunque en nuestro país se utiliza, aunque la causa de muerte esté debidamente documentada. Se utiliza más en esos casos, pero estrictamente para cuando la etiología es dudosa, cuando hay controversia en si por ejemplo, si la persona fue asesinada o se suicidó, ¿sí? O fue un accidente. Pero para la etiología dudosa, que es escasa, sería lo más indicado. Eh, los secuestros no extorsivos con posible motivación sexual son un tema raro, pero creciente, donde en general las víctimas, o la mayoría de las víctimas de este tipo de casos, es la población infanto-juvenil. ¿Sí? El perfil geográfico o el análisis psicogeográfico es fundamental en estos casos. ¿Por qué? Porque la distancia habitualmente y con mayor frecuencia que hay entre el contacto del niño y la niña, su secuestro, el delito sexual y muchas veces su muerte es mínima. ¿Sí? Estando en una provincia del norte de la Patagonia, luego de dar una charla me acompañan al aeropuerto, gente de la institución que me había llevado, y me cuentan del caso de una niña que estaba desaparecida hacía 15 días en una ciudad del interior de esa provincia, y que lógicamente los primeros sospechosos fueron los familiares, ¿no? Y que habían mandado una alerta desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Mientras tomamos el café, yo le digo, pero no pensaron en otra cosa. Dicen, ¿en qué? Les hablé de el perfil geográfico, donde muchas veces los autores eran muy cercanos a las víctimas, no necesariamente familiares, y que la incidencia de sus movimientos en lo psicogeográfico, por la capacidad logística que tenían, por los recursos que tenían, era muy cercana. Me dijeron, no pensamos eso. Me volví a Buenos Aires. A la semana, a los 10 días, a los 15 días, no recuerdo bien, aparece el hallazgo del cuerpo de esta niña. ¿Cómo sucedió? En el mismo barrio donde ella vivía, había un barrio muy vulnerable, ¿no? Muy pobre, una nena que estaba haciendo los mandados y un hombre sale a la puerta y la llama para pedirle algo y cuando la nena se acerca la quiere meter por la fuerza. La nena se escapa, se lo dice a sus padres, se arma un lío terrible, van a la casa, lo quieren quemar todo, bueno, interviene la policía. Cuando la policía interviene, ingresa en el domicilio de esta persona que había querido retener a la niña, ven, no me acuerdo qué objeto era, si era una mochilita o algo para tomar agua, con algo del Pato Donald o con algo de Disney, que estaba descrito como que tenía la nena que desapareció. Bueno, entonces empiezan a, a pedir el allanamiento judicial de esa casa, lo hacen y en un lugar donde pescan que había sido removida la tierra y había una construcción relativamente nueva, eh, rompen ese piso y encuentran el cadáver de la nena.
a 400 metros de donde vivía esta chiquita, que la habían buscado por todo el país. Bueno, se armó un lío tremebundo, a punto tal que tengo entendido que al fiscal de esa zona una vez lo vieron en un bar y lo rompieron todo, ¿no? Por la bronca que tenía la comunidad. Pero más allá de lo anecdotario, digo, a veces hay elementos para investigar que tienen que ver con esta perspectiva que no se toman en cuenta, que no son considerados, pero que son importantes por la frecuencia que este tipo de situaciones y características tienen, ¿no? Eh, y los otros temas que yo les puse en cursiva, que todavía está en proceso, es el análisis sobre organizaciones criminales, básicamente con dos grandes vectores, pensándolas como una estructura familiar y una estructura empresarial y su cruce, y el análisis psicoinformático, o sea, tomar las computadoras como escenas del crimen, sobre todo en delitos sexuales online. ¿Sí? Sí, ¿alguien quiere decir algo? No, alguien No, se hay debe haber que haber conectado. conectado. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué relaciones tienen los escenarios criminales y el análisis del comportamiento? Bueno, una buena práctica para ir difundiendo como una posibilidad, no es para todos los casos, ¿no? Para los casos no resueltos, es un enfoque muy interesante porque revisa todo lo anterior. Cuando no hay indicios criminalísticos o se fueron perdiendo en los delitos contra la integridad sexual, y siempre trabajamos sobre la prueba objetiva, o sea, no hacemos test, no hacemos psicodiagnósticos, no hacemos entrevistas. Trabajamos sobre ese material clásico de las investigaciones, pero lo leemos en otra clave. En un juicio en el cual yo participé en noviembre del año pasado, eh, de una mujer de la tercera edad que fue encontrada muerta 3 días después en su casa. eh, no, no entro en detalles, no porque no puedo entrar, sino porque sería muy largo, pero fue rematada con un piolín de albanil con el cual le estrangularon. Entonces, yo lo que digo, de acuerdo a mi análisis en el juicio, es que ahí pasó algo, porque esta señora era muy celosa de su seguridad en su casa, no dejaba entrar a cualquiera. Entonces, lo que de alguna manera concluyo es que algo pasó ahí con alguien conocido que resultó en ese acto violento, ¿no? Y que la persona que lo hizo, eh, evidentemente utilizó algo, dado que no había ningún tipo de construcción en la casa, algo que era de su oficio o de su habitualidad, el piolín de albañil. Generalmente se usa para las plomadas. Entonces el fiscal me dice, bueno, usted dijo que el supuesto sujeto llevó el arma homicida. Yo no, doctor, yo no dije eso. Yo lo que digo es que llegó un elemento de trabajo que debido a la situación en la que se transformó ese encuentro, se convirtió en un arma. Entonces, esto también es importante, ¿no? Porque nosotros vamos analizando lo que pudo haber pasado y por qué pasó de una manera probabilística, conjetural, pero tratando de dar consistencia con los elementos y las pruebas que hay en la causa. ¿Sí? No hay que analizarse con el criminal, ¿no? Los que somos neuróticos o creemos ser neuróticos, ni delirarnos en asociaciones libres. Hay que ir a aquello que hay. Y también decir aquello que no hay, ¿no? Que no alcanza. Bien, yo estoy formado en general en psicoanálisis, ¿no? Tengo una práctica de larga data privada, pero también hospitalaria, ¿no? En diferentes instituciones de hospitales públicos, en diferentes dispositivos, menos internaciones estuve prácticamente en todos, en sistemas de adicciones, en sistemas de patologías sociales. Eh, Cuando uno habla de comportamiento y conducta, los que son del palo del psicoanálisis te miran raro, ¿no? Y te dicen, pero ¿por qué por acá, no? Yo, bueno, es una palabra que se utiliza mucho, comportamiento, conducta, en este campo, pero el tema es
qué valor le damos nosotros. Y yo encontré justo algo que le digo a mis colegas analistas, digo, mira, acá encontré un link que me parece que este, nos sirve bastante para entender esto, que es la etimología de la palabra conducta, que es latina y quiere decir conducida o guiada. O sea que desde su definición remite a otra instancia, a otro lugar. ¿A qué lugar? ¿A qué instancia? ¿A la otra escena? ¿A una motivación? ¿A un impulso? ¿A una reacción? No lo sabemos. Pero nosotros cuando vemos una conducta, cualquiera sea, tenemos básicamente dos niveles en el observable. Lo manifiesto, la conducta, y aquello que la sostiene, que no siempre es lo mismo. ¿Sí? Y en este campo nosotros trabajamos con el producido de esa conducta. O sea que nuestro trabajo es más indirecto y tiene que ser fundamentado de una manera rigurosa. No podemos hacerlo por generalidades, ¿no? En general, en este tipo de situaciones pasa tal cosa. No, eso no sirve para nada. Por eso, entre el protocolo, la casuística, la metodología y el caso singular y el contexto singular, siempre va a haber una tensión. Pero esa tensión hay que hacerla trabajar, hay que sostenerla, hay que mantenerla, hay que ponerla a dialogar, ¿sí? Bueno, perdón, me fui un poquito. Hola, profe. Le quería Sí, hacer una consulta. Eh, Nadia, sí, mi nombre es Nadia López. Eh, bueno, yo soy estudiante de abogacía y también estoy estudiando licenciatura en investigación criminal. Y esta materia la tengo. Y bueno, es una pregunta que le hice yo al profesor con respecto a esto, el tema de la conducta, ¿no? Yo, por ejemplo, soy neurodivergente. Soy una persona que está dentro del DSM-5. Y cuando hablan de estereotipos, obviamente que generalmente es sesgado, ¿no? De un perfil criminal, le dije yo entro en ese perfil, soy una persona completamente antisocial, hay muchas cosas que entran. Y me dijo que obviamente, ¿no? Que esto no tiene que ver con generalidades, pero sí, vuelvo a repetir, se habla desde una generalidad siempre de que las personas... que tienen este perfil que usted estaba mencionando, eh, bueno, no todos entramos en eso, en esa, digamos, tipología de personalidad criminal. Pero cuando uno habla desde el perfil, es como que nos encasillan a todos. No sé si soy redundante al decirlo, pero bueno, nada, lo quería mencionar. te agradezco tu intervención porque precisamente, es decir algo, dos cosas, ¿no? Que parecen un poco cómicas, pero que yo creo que dicen algo de lo verdadero. Eh, en general, los seres humanos no estamos interesados en la verdad. Estamos interesados en un significado que nos deje tranquilos. Y cuando hay tipología, generalidades, respuestas, fórmulas, ah, se trata de eso, y ya nos quedamos tranquilos. Aunque eso esté muy, muy lejos de la verdad. Y también otra cosa, que es políticamente incorrecta, pero igual la voy a decir. Todos somos lombrosianos. ¿Por qué somos lombrosianos? Más allá que no creemos ya en esa concepción y esa ideología. Porque el hombroso lo que dice es que se puede averiguar algo simplemente viendo a una persona, por los estigmas físicos. ¿Sí? Yo creo que yo, por ejemplo, por mi apellido y por ciertas características físicas, no hubiese pasado el examen lombrosiano. Hubiese sido un sospechoso potencial, ¿no? Apellido italiano, ciertas orejas, cierta nariz. Eh, y esto tiene que ver con lo que decía antes del significado.
Las tipologías, las generalidades son en general conclusiones de estudios estadísticos. Y esto nos lleva a otra cuestión que para mí es de lo más importante que yo les puedo compartir, que es el vínculo que tenemos con el saber. Para mí el saber es como un barco, ¿no? Que si está bien construido y tiene una buena tripulación, puede sortear dificultades, navegar bien, soportar tormentas. Si no, se desarma y se deshace. Ahora, nunca hay que confundir el saber con el mar que surca. El mar que surca es la realidad y la diversidad. Lo que conocemos, lo que no conocemos y lo que suponemos que conocemos. ¿Sí? El saber muchas veces va por una superficie, como el barco, pero lo que está por debajo y hay que navegar de otra manera, hay que bucearlo de otra manera. Entonces, las generalidades, las casuísticas, las estadísticas, los diagnósticos, aún los mejor hechos, los mejor construidos, se trate de la vertiente epistemológica que se trate, son solo una referencia. Freud decía en el sentido de los síntomas que los síntomas generales de una neurosis nos orientan, pero nos dejan en la estacada con respecto al caso concreto. Por eso, vuelvo a decir, la generalidad, los protocolos y demás, está muy bien, pero eh, son una referencia poderosa, pero que no abarca todas las situaciones. ¿Sí? Así que te agradezco tu pregunta porque me permite, no sé si la respondí o tu comentario, pero me permite decir otras cosas también, que son de trasfondo de todo este tema, ¿no? Bien, voy a seguir un poco más porque no, sí, ok. Bueno, entonces lo que necesitamos son los datos objetivos, ¿no? Para hacer este trabajo, ¿no? Todo lo criminalístico, todo el informe de medicina legal y forense, todo lo que sabemos de la víctima. Bueno, entonces hay una elaboración, esta es típica, general. La clasificación del delito a nivel investigativo, o sea, no es una tipificación jurídica, es para saber para dónde vamos, ¿no? La motivación, el riesgo, si hay escalera de la violencia entre crímenes o dentro del mismo crimen, el comportamiento geográfico, etcétera, etcétera. Se hace una reconstrucción secuencial, indicadores si la víctima fue elegida, cómo fue controlada, el grado de organización y planificación. Acá me detengo. Alguien puede ser muy tosco en lo que hace, muy primario, pero si eso le es eficaz y pudo cometer el delito y garantizar su vida y evitar su identificación, es un grado de organización y planificación bueno, aunque a nosotros nos parezca tosco, ¿sí? O primario. ¿Sí? Ahí proyectamos más nuestra cuestión de formación y de clase, y el analista tiene que ser lo más objetivo posible con eso. Bien, en el tema de las entrevistas de víctimas de delito sexual, cosa que les decía que medio está impedido por cómo se trabaja aquí en Argentina, nosotros ese comportamiento, si podemos, lo tendríamos que dividir, tanto de parte del agresor como de parte de la víctima, en físico, verbal y sexual. Luego ese comportamiento dividido lo volvemos a conectar para poder interpretar la motivación del autor y cómo la desplegó en ese momento, ¿no? Para el carácter investigativo. Pero evidentemente son temas muy difíciles de hablar, muy traumáticos, pero que sean imprescindibles para una investigación, que no solamente intente resolver ese caso, sino prevenir otros. Bien, entonces tenemos tres tipos de análisis. El del comportamiento de autor desconocido, que no siempre es posible, el análisis victimológico y el análisis del comportamiento espacial o geográfico. ¿Sí? Son como los tres tipos de análisis prevalentes, los más generales, los más ordenadores. ¿Y cuáles son los elementos organizadores? El modus operandi, o sea, la forma en que las personas hacen las cosas. Si hay una firma, que es algo que está por demás para cometer el delito, pero el autor lo hizo, eso nos lleva a la motivación, al análisis del comportamiento geoespacial y la victimología, y también si hay algún indicio
de alguna fantasía que muchas veces son realizadas en la escena sobre el cuerpo o con el cuerpo y otros elementos. Un dato que es importante. Para esto el autor tiene que tener tiempo. Si se ve interrumpido o hay algo que lo perturba y no le permite realizar con tranquilidad eso, no lo va a hacer o lo va a hacer de manera fragmentaria. ¿Sí? Entonces, son elementos importantes para saber qué es lo que está en juego en la motivación de un caso. Por ejemplo, en alguien que mata a alguien rápidamente, como pasaba en el caso de Jack el Destripador, pero lo que él quería hacer en las mutilaciones post-mortem. Por eso en el caso de Jack el Destripador, uno generalmente se habla como un tipo sádico, pero en realidad habría que ver si eso se puede sostener, dado que todo lo hizo post-mortem. O sea que no, no presenció ni disfrutó el sufrimiento de la víctima, ni su angustia. Entonces, posiblemente se trate de un sujeto diferente a un sádico en el estricto sentido de la palabra. Bien, las hipótesis. O sea, nosotros tenemos hipótesis con respecto a esto que vamos desarrollando. Entonces, son conclusiones lógicas que tenemos que fundamentar. Entonces, generalmente hay diferentes clases de conclusiones, donde en el tope está la hipótesis, es un intento de explicación, de algo que tiene que ser confirmado, una conclusión, un pronóstico, que podemos decir podría pasar tal cosa, y una estimación, que es una conclusión que se deduce de una parte de la información. En general, en las investigaciones, estamos acá, en la conclusión, perdón, en la estimación. Tenemos parte de la información y vamos sacando conclusiones. Por eso este es un trabajo de perspectiva. Cuanto más elementos se tengan, mejor se puede trabajar. Ahora, ¿qué pasa con esto de las estimaciones? Muchas veces se nos convierten en hipótesis. Y hay hipótesis que muchas veces guían las investigaciones y cuando las guían desde el inicio y casi de una manera única y llegamos a la conclusión de que por ahí no era, nos perdemos un montón de cosas que dejamos en el camino, que algunas se pueden recuperar y otras no. En el 2012, estando en una clase en la Procuración Nacional, se contacta conmigo una abogada que ahora creo que es fiscal de una de las fiscalías eh, especializadas en trata y todo ese tipo de cuestiones, y dice, estamos armando una guía práctica para la búsqueda de personas, que está colgada en internet, ¿no? De la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, está colgada del 2013. Dice, ¿vos nos podés ayudar? Yo, mira, yo no sé nada del tema, ¿no? Nunca trabajé este tipo de delitos, pero si querés, voy y veo qué puedo pensar con ustedes. Bueno, entonces fui a la fiscalía, estaba ella, estaba el procurador de esta fiscalía y había otra gente más. Todos habían sacado papel y binomio como para anotar genialidades que yo podía decir. Y digo, miren, paren con anotar porque yo no sé nada de este tema, ¿no? Pero les digo lo que pienso. Veo que un problema es que una hipótesis sea un punto de partida y no un punto de llegada, y condicione toda la investigación. Hoy, ¿qué pasa? Desaparece una mujer, más o menos de determinada edad, y rápidamente trata de personas, que era el tema de esta fiscalía. Y pueden desaparecer por muchos motivos. Entonces, dejar abiertas las hipótesis en un inicio y esperar tener los elementos posibles y bancarse la incertidumbre y poder llegar a una investigación mucho más precisa es de suma importancia para mí en todo tipo de investigación criminal. Y esto es lo que yo les planteo a ustedes. Entonces, ellos pusieron en un apartado, ustedes lo pueden ver si ven este documento que se llama Primeras horas de la investigación. Y yo extraje algunas frases que es lo que ellos pusieron en valor de lo que yo dije en esa conversación. Dice, no tomar decisiones que descarten líneas de investigación que puedan desatender aspectos del caso, por falta de información o por desconocimiento. Primar un criterio de amplitud respecto a las hipótesis en danza, incorporando y analizando recíprocamente la mayor cantidad de información posible. Y acá viene, para mí, de lo más importante porque tiene que ver con el sujeto que investiga, que dice que el investigador o la investigadora debe convivir con la existencia de múltiples o con la ausencia de alguna, que muchas veces se quiere tapar con un significado, con una hipótesis
forzada, porque hay que tener alguna, ¿sí? Bien, eh, esto es muy importante para pensar el telón de fondo de las investigaciones. Bueno, la autopsia psicológica, ahora le voy a hablar un poco rápidamente de algunos métodos, es una exploración psicobiográfica retroactiva, indirecta, que se hace un tiempo después de la desaparición o la muerte de la persona. Se hace con un protocolo para evitar el sesgo subjetivo, pero también con una serie de entrevistas impares de 3 a 5 con personas que hayan tenido algún vínculo con esta persona para reconstruir el caleidoscopio que es un ser humano. Gente que no está ni muy cerca ni muy lejos de la fogata de la vida de esa persona. O sea, que no la conoce demasiado bien ni mucha distancia, ¿sí? Para tener una visión más o menos equidistante de esa persona. Y en general, la parte, vamos a decir, de investigación criminal tiene que ver con averiguar la etiología de la muerte dudosa. Mejor dicho, la muerte no es dudosa, la muerte es clara, la etiología es dudosa, ¿sí? Bueno, eso es lo que les podría decir la autopsia. Voy a ir al trote ahora porque me va a sobrar material y me va a faltar tiempo. Así que Luis, sí, ¿por sí, qué entre Carlos. de 3 a 5? ¿Cómo? Dijiste entrevistas de 3 a 5 o impares, número impar. Sí. ¿Por ¿Por qué? qué? No lo sé por qué. No lo sé. Pero supongo para desempatar, ponele, ¿no? La verdad que no te sabría decir eso. Ok. Bueno, eh, la psicología investigativa de David Cantor, yo les nombré, aparte de dar el nombre a todas estas técnicas, por lo menos es el paraguas conceptual. eh, Él habla de varias cosas, pero voy a rescatar dos. La conciencia forense del agresor. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que el autor sabe que no tiene que hacer. O sea, tiene alguna información y alguna cultura de lo que no tiene que hacer durante el delito, ¿sí? Evidentemente pensamos en las huellas dactilares, que es una de las cosas más claras. Pero en un caso en el que yo participé de dos personas que habían sido atacadas en su domicilio, in situ, en su casa, era la mujer de unos 50 y pico de años y el padre de unos 80, ¿sí? Eh, los dos estaban, la mujer tirada boca abajo y el hombre boca arriba. El hombre estaba milagrosamente vivo, pero sobrevivió pocas horas después cuando lo trasladaron para ver si podían hacer algo por él. Los dos habían sido atacados con una especie de hachuela roma, o sea que sin filo, algo que se usa para la construcción, y había un dato que llamaba la atención de una de las víctimas, que era como una firma. Ella le había bajado un poco el pantalón a la víctima mujer y con el dedo tinto de sangre el autor le dibujó una cruz en un glúteo. Eso llamaba la atención como algo raro. Pero lo que también había raro, que a los dos fueron atacados in situ y estaba ella boca abajo y el hombre boca arriba con lo que en medicina legal se llama un lago hemático, o sea, un charco de sangre, bastante grande. Y sobre el charco de sangre habían tirado ropa, en el caso de la mujer, y en el caso del hombre habían tirado cal, que también le tiraron a la cara, porque había una bolsa de cal para algo de la construcción. Bueno, se hacían muchas preguntas y algunas respuestas con respecto de toda esta escena que era, ¿no? Eh, Evidentemente, la marca en el glúteo de la mujer era una firma, sin poder discernir si era una cruz, una X, pero estaba marcada y evidentemente era la víctima y el hombre posiblemente la ligó también porque estaba ahí, simplemente, ¿no? Posiblemente. Pero el tema de la ropa y el tema de la cal, se hacían muchas preguntas y muchas respuestas, y yo lo que les dije es que eran dos indicadores de conciencia forense de parte del autor. ¿Por qué? Porque no solamente no había dejado sus huellas dactilares, sino que se había preocupado por no dejar sus huellas de calzado. Entonces había tapado los charcos para no transponer su pisada con la sangre en el domicilio y una huella de calzado que podía ser identificada
conservada y cotejada, ¿sí? O sea que este hombre tenía conciencia forense y podía pertenecer tanto al mundo del delito como al mundo de la fuerza de seguridad, entre otras cosas, ¿sí? Entonces ahí vemos la conciencia forense cuando alguien sabe que hay algo que no tiene que dejar en la escena. Y la hipótesis del círculo, que también lo utilizan mucho, hecha por Canter, que es cuando hay varios delitos en serie, tres como mínimo, cinco también, él traza un diámetro entre los dos más extensos, los más lejanos, más que extensos, y alrededor de ese diámetro un círculo. Entonces dice que en un 75-80% de los casos hay probabilidad que el autor tenga razones para actividades constantes en la zona que está dentro de ese círculo, sea que vive, sea que trabaja, que tiene una actividad recreativa, de estudio, algún vínculo sentimental, de amistad. O sea, que tiene razones para estar por ahí, ¿no? Entonces ahí vemos cómo todos estos elementos que yo les voy contando son formas de leer lo investigativo criminal, pero también en clave de lo que hace un sujeto, ¿no? En su vida, y las acciones que toma, y por qué, y que tienen que ver con sus características, ¿sí? Bien, la perfilación geográfica tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que yo les decía. Perdón, me fui al diablo. Bueno, eh, las zonas de anclaje son estos lugares que yo les digo que tienen razón pasada o presente para que un autor ande por ahí. Su casa, lugar donde vivió, vive algún familiar, la novia, o estudio, trabajo, actividad recreativa, va a jugar al fútbol o va al gym. O sea, tiene razones para, conoce la zona, no desentona, ¿sí? Es parte del paisaje. Bien, esto yo que les decía antes de, nos vamos a extender un poco después de las 30, ¿puede ser, Carlos? No hay problema, Ok. Luis. Para ser un poco más elegantes en el cierre de la presentación. Bueno, esto, fíjense que acá es algo que está estudiado en el mundo anglosajón, pero que también se dan en casos locales, que tiene que ver con esos delitos, secuestros no extorsivos, o sea, no se pide un rescate, que tiene una motivación sexual y habitualmente las víctimas es la población infanto-juvenil. Lo que dice este estudio eh, es que en un 44% de unos casos, de una casuística pequeña, pero que los pocos casos que hemos visto acá en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires son muy similares, que en el 44% de los casos la víctima es contactada, abusada y asesinada en la primera hora, dentro de una hora. En el 74% dentro de las primeras 3 horas. O sea, fíjense que cuando se pesca la desaparición de un niño o una niña y se va a hacer la denuncia, es tarde. ¿Sí? El contacto inicial, como máximo, entre el lugar del contacto, el lugar del abuso y el lugar de la muerte y la disposición del cuerpo de diferentes maneras, máximo 400 metros, 4 cuadras. O sea, alguien cercano de la zona. Y hay un 66% de los casos donde el autor tenía razones para estar en la zona. O sea que no desentona. Es parte del paisaje, no es un extraño que apareció por ahí. Todo eso lleva a la cercanía geográfica y a la cercanía personal. Ahora, ¿esto cuánto se usa? Muy poco. Casi nada, les diría. Bien, la victimología en función investigativa, nosotros la vamos a ver desde el autor, desde la víctima, tenemos el tema de la serialidad criminal, pero vamos a ir a algo eh, que es interesante. Nos permite entender la interacción entre víctima, victimario y los lugares, ¿sí? Por un lado. Pero cuando nosotros pensamos en quién puede ser víctima, ¿no? ¿Quién puede ser víctima? Pensamos en muchas
en muchas situaciones, podemos decir, no, a mí no me va a pasar, o sí, cualquiera. Lo que podemos decir que en lo victimal hay una condición coyuntural, de momento, ¿no? Y estructural. Un poco de estilo de vida, de trabajo, de dónde se vive, etcétera, etcétera. Lo coyuntural tiene que ver con lo que muchas veces escuchamos en la serie que dice, estaba en el momento y en el lugar equivocado, ¿no? Eso es lo coyuntural. Ahora, lo sustancial a toda victimización, para que alguien realmente pueda ser víctima, es el verbo to be, ser o estar, sería la traducción. Hay que ser o estar accesible y vulnerable, simultáneamente. Porque si alguien es accesible, pero no es tan vulnerable, no se dan las dos condiciones y puede ser que no llegue a ser víctima. Y si alguien es vulnerable, pero no es tan accesible, tampoco. El cruce de ambas cosas en un momento y en un tiempo determinado hacen a la condición victimal. Algunas son más de estado, por el tipo de vida, por el tipo de vínculos, por el tipo de oficio o actividad, y otras son más coyunturales, ¿sí? También esto es muy importante para este tema, cruzado con lo geográfico y las características del autor, cuando se habla de los delitos de oportunidad. O sea, se encontró con la víctima, se encontró con el autor. En el caso de Lola Chaulanes, el caso de esta chica que murió en el balneario que fue asesinada en el balneario de Uruguay hace unos años, en el cual yo también participé por un convenio del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia y la Familia, era claramente un delito de oportunidad. Una chica que salió a caminar por una playa, caminó como 4 o 5 kilómetros y se encontró con alguien ahí, en un lugar, en un paraje muy lindo pero desolado, ¿sí? Bien, desde el agresor tenemos el oportunismo, lo que yo le decía, la selección, cuando viene estudiando, va viendo si esto puede ir por acá, por allá, y también el simbolismo, que son los casos más raros, cuando la víctima representa algo para el autor. Generalmente esto se ve en los extremos etarios, en la población infanto-juvenil o en la de la tercera edad, donde se ve más claramente, no exclusivamente, ¿sí? Por eso acá tenemos toda la victimología en otra función, ¿sí? Que no es la de asistir a la víctima, que no es exento de eso, contención de la víctima, los derechos de la víctima. Acá es que, cómo nos servimos de todos esos elementos para investigar, ¿sí? Bien, bueno, esto ya se lo dije. En el femicidio, fíjense, en este protocolo para investigación y litigio de casos de muerte violenta de mujeres, lo que proponen es el contexto femicida. O sea, ¿en qué contexto se produce un femicidio? ¿Sí? Dicen que se dan en múltiples escenarios, que es una herramienta conceptual, que no necesariamente va a coincidir con la legislación. ¿Mm? Nos vamos a meter en el femicidio sexual, y yo agregaría sexualizado. ¿Por qué sexualizado? Porque en muchos delitos no siempre lo sexual está presente, pero hay muchas cosas que hacen los autores con los cuerpos o con la posición de los cuerpos o algo periférico que vale como sexual para el autor. Por eso están sexualizados, aunque no haya indicación de sexo, vamos a decir, evidente, ¿sí? Bueno, me voy al sexual, ¿no? Fíjense lo que dice. ¿Por qué traigo esto de este protocolo? Porque toman algunas de las cosas que yo les vengo compartiendo, aunque dudo de que las usen de manera operativa. Tengo mis serias dudas al respecto, no estoy seguro, pero me parece que esto está, ¿no? Muchos agresores dicen es compleja y no siempre se trasluce el componente sexual. Lo dicho, lo sexualizado. Estos son extractos del texto de ese protocolo. Se debe a que muchos de los agresores obtienen su gratificación psicosexual a través de rituales relacionados con fantasías y conductas de dominación y control de las víctimas. Por ejemplo, una víctima, vamos a suponer una mujer que mide 1,50 m, que mide 1,50 m, que tiene una contextura más bien delgada, pequeña, pero está amarrada como si fuese un pilar de los Pumas, un rugbyer de 120 kilos. ¿Por qué tanta dominación, tanta
asegurarse que la víctima, vamos a decir, esté a su merced, ¿no? Eso habla de la necesidad del autor. Digo, son cosas que en el contexto hay que hacerlas jugar y analizar. Bien, fíjense, presencia de instrumentos o materiales para dominar, someter, controlar, presencia de sustancias, elementos relacionados con sustancias tóxicas, lo que se llama la sumisión química, como el caso de esta mujer de Francia cuyo marido le entregaba diferentes tipos a lo largo de décadas y lo filmaba, ¿no? A la mujer la dormía, entonces la hacía violar, tener relaciones sin consentimiento por varios en los cuales filmaba. Objetos que evidencian fantasía, tortura, humillación de la víctima, o sea, todas cuestiones que tienen que ver con la firma, con todo lo que vimos antes, ¿no? Y también habla de esto, en ataques sexuales directos o simbólicos, lo que hablábamos antes, ¿sí? Es una visión mucho más amplia de lo sexual, ¿no? Voy al análisis operativo de casos, que es el que yo le decía que viene de Alemania. Es muy interesante este método porque utiliza un elemento de la filosofía, la hermenéutica, que es la interpretación de los textos bíblicos, pero la hermenéutica objetiva. Lo que busca este método es traducir los hechos y acciones en textos y analizar los textos como tales. O sea, es un método muy eficaz, muy equilibrado. Bien, yo he trabajado mucho en casos no resueltos, en casos fríos, ¿sí? Eh, Son casos que realmente han sido investigados, desapariciones y que se supone que por el tiempo pasado son homicidios o femicidios, o casos de mucho más tiempo que se activan por algo en particular, ¿sí? Eh, voy a pasar. En general son casos que todo lo tradicional no ha funcionado o no ha alcanzado. Les voy a contar un caso en el que yo participé, un caso de una desaparición de 9 años atrás, que se activa por una pericia en cámara Gesell que le hacen a la hija de la víctima, que cuenta una escena donde el padre está involucrado, pero que siempre fue el sospechoso, pero nunca se le pudo probar nada. El cuerpo desapareció. No había escena, no había nada. 9 años estuvo investigándose. Entonces, me llama, y esto también es algo interesante para decir, no había nada para trabajar de lo tradicional, nada de nada. Yo dije, bueno, me pidieron una autopsia psicológica, yo le dije que no por el tiempo transcurrido, pero dije, bueno, algo vamos a hacer. Bueno, me leí la causa y hice un informe donde trabajé, interrogué la desaparición de la mujer, la interrogué si había sido voluntaria o no, sí, por qué, me lo fui contestando con todos los elementos del expediente, tomé cierta consistencia de los relatos del chico a lo largo de los años, a diferentes personas, y tomé algo que en lógica se llama alteración de una frecuencia esperada, algo que en determinadas condiciones sucede más de una vez y justo con las mismas condiciones no sucede, que fue muy relacionado con la desaparición. Bueno, con eso armé un informe, y si ustedes me preguntan, Luis, ¿qué confianza le tenías a ese informe? -20, ninguna. Era todo conjetural, pero sólido. Bueno, para mi sorpresa, al año me llega el oficio para tener que presentarme en el juicio, que lo habían cambiado de carátula por homicidio o femicidio. Donde estaba acusado el esposo que estaba detenido en ese momento por ser un proxeneta serial. Mujer que tenía, mujer que la fajaba y la obligaba a prostituirse. Bueno, voy al juicio. Lo único que tenían era la pericia de cámara Gesell con el relato del chico y mi informe. No había nada más. Todo circunstancial, ¿sí? Bueno, para mi sorpresa, segunda sorpresa en este caso, lo condenan a 18 años de prisión. Ahora, yo siempre le digo a la gente, ¿saben qué? No importa el resultado, no importa si fue condenado o no. Lo que importa es que uno puede mostrar que aunque parezca que no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo. Y que también esta es una manera diferente de pensar las mismas cosas de siempre, más allá de que uno se dedique o no a estos enfoques, ¿sí?
un alumno del programa de actualización que yo tengo, que trabaja en una fiscalía en provincia de Buenos Aires, cuando llegó el momento de la monografía, me manda un WhatsApp y me dice, Luis, estoy pensando en el tema de la monografía. Yo, sí, decime, ¿qué pensaste? Quiero poner cómo cambió mi manera de pensar y enfocar las entrevistas que le hago a las víctimas y los informes que le hago a los fiscales. ¿A vos te parece bien? Y yo estaba, imagínense, me sentía como que había logrado lo que uno siempre quiere lograr como docente, ¿no? Yo, sí, dale para adelante. Entonces, por eso les digo, también es una manera de pensar lo mismo, diferente, ¿sí? Otra manera de leer y pensar, por más que uno se dedique a lo tradicional. Y acá voy a avanzar un poquito más y me voy a ir, dado que con Carlos quedamos en un tiempo y yo trato de- de mantener, les leo esto y lo que le quiero después leer y ahí medio termino. En el 2010, César Fortete, abogado y que es el director de la Policía Judicial de Córdoba ahora, dice con respecto a todos estos enfoques que su objetivo es comprender la dinámica del hecho a través de la reproducción e interpretación de la conducta del autor, considerando aspectos tales como la motivación, el modus operandi y la firma. Todo esto permite obtener una imagen biopsicosocial del autor y también establecer pronóstico de peligrosidad, diseñar nuevas estrategias de investigación y circunscribir campos de búsqueda. Y yo en el 2002 escribí sobre esto. Considero que son pertinentes en los campos tanto de la criminología como de la criminalística, pues posibilitan dar respuesta a las preguntas de ambas, o mejor dicho, aproximar respuestas no exactas, pero sí de carácter riguroso aunque conjetural. Las preguntas que ambas disciplinas se plantean son diferentes. Una es por qué el ser humano delinque y la otra es quién cometió este crimen, ¿no? Y nosotros trabajamos lo criminológico en un caso. Por eso muchos lo llaman criminología de campo. Son diferentes, pues donde se establece el límite de una, suele establecerse el trayecto de la otra. Constituyen una especie de puente, no solamente técnico, sino también conceptual, donde no implica identificar a determinado autor, sino brindar las características sobre qué tipo de persona es la que con mayor probabilidad cometió el delito. Esta definición para mí hoy está incompleta, porque lo que les quiero decir es que las características del autor no siempre se pueden sacar, pero sí otra cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, es esto. Objetivo, orientar y asesorar para la resolución de un caso, para lo cual necesitamos analizarlo en forma integral del mismo. Durante el análisis y la reconstrucción del mismo se va a sistematizar la información, en ocasiones se va a solicitar completar con algo que necesitamos. La vinculación de esos indicios forman una cadena lógica o una conjetura que lleva a la más probable conclusión, desarrollando hipótesis a través de las mejores y más valederas fuentes. Esos indicadores pueden ser indicios y ser factibles de ser organizados como un plexo indiciario. O sea, es la lectura que nosotros hacemos de lo que ya ha sido investigado, que suele ser más útil que las inferencias sobre el perfil de autor o su móvil. Bueno, finalizo con esto, que es cuáles son los requisitos profesionales y personales para analistas de casos según la BKA, que es como el FBI alemán. Le leo, dado el tiempo que tenemos para dejar al intercambio, lo más relevante para mí, que está en Bordeaux. Capacidad profesional superior, universitaria o terciaria. O sea que hay que aquel, aquel que dice, me las sé todas, ¿no? El super juez, yo resolví todos los casos, el super policía o el super abogado o el super psicólogo, es mi enemigo personal, desde ya se los digo. Lo detesto profundamente. Hace mucho mal a todo. Persistencia. Habilidad para tolerar la frustración, que es mucha. Buen rendimiento en tres tipos de habilidades intelectuales. Pensamiento lógico, pensamiento analítico, percepción integral. Alto grado de creatividad, flexibilidad de pensamiento. Habilidad para comprender diferentes formas de vida y ambientes sociales sin prejuicios.
actitudes imparciales hacia los temas, por ejemplo, sexualidad, violencia, homicidio, femicidio, relación entre los sexos, el rol de la víctima, normas sociales, niñez. Visión realista de las tareas que tiene que realizar. Y esto, que lamentablemente no está en el ADN argentino, habilidad para trabajar en equipo y cooperar. No está en nuestro ADN, lamento decirlo. Y cuando está hay que remar mucho en dulce de leche de repostería para que se mantenga. Bueno, otro elemento importante que generalmente no es tomado en cuenta es el paradigma indiciario, que es cómo se aborda la problemática de lo singular y su investigación. Y las fuentes son, esto está sacado de Humberto Eco y colaboradores, eh, surgen diversos territorios: la autenticidad del arte pictórico, la novela policial y las perturbaciones psíquicas. Indicios, rasgos, detalles, pistas o síntomas, ¿sí? Inferencias lógicas, inducción, deducción y abducción. Inducción es de lo particular a lo universal. Uno explica por un caso el todo. La deducción se va de lo universal a lo particular. De una generalidad uno ve cuál es la singularidad del caso. Y abducción es una conjetura a confirmarse que da lugar a un nuevo conocimiento. Generalmente las tres se superponen, se entrelazan y combinan entre sí. Esto, el paradigma indiciario, es muy, muy interesante. Y por último, cierro mi presentación con ustedes con dos frases de dos, que uno es de ficción y el otro ha existido. Por esta altura no se sabe realmente quién es de ficción y quién ha existido, ¿no? Que dicen cosas similares. La tentación de formar teorías prematuras sobre datos insuficientes es el veneno de nuestra profesión. Sería un error mayúsculo avanzar teorías antes que tenerlos, porque sin darse cuenta uno empieza a forzar los hechos para que se ajusten a las teorías, en vez de hacer que las teorías se acomoden a los hechos. Conan Doyle, a través de su personaje Sherlock Holmes. Y el otro dice: nuestra tarea no consiste en comprender enseguida un caso clínico, solo habremos de conseguirlo tras haber recibido bastantes impresiones de él. Provisionalmente dejaremos nuestro juicio en suspenso y prestaremos atención pareja a todo lo que hay para observar. Sigmund Freud. Bueno, con estas dos frases, que son como blasones para mí, termino mi presentación y dejo para que dialoguemos un poco. Y aquí les dejo mis datos, donde está mi mail y el número de mi móvil, para todo aquel o aquella que requiera algún tipo de lo que quieran, pregunta, consulta, lo que sea, que con todo gusto y con el tiempo que puedo se los voy a responder, ¿sí? Así que ahora, bueno, eh, después de esto, Muchísimas gracias, Luis. Muy importante, por ahí has hablado, señalado todo lo correcto, lo que se debe hacer, y por ahí lo podemos ejemplificar en lo incorrecto, ¿no? En el caso Dalmaso, en el caso García Belsunce, donde no, por ahí no se siguieron ninguna de estas pautas, y hubo contradicciones o hipótesis determinadas que se siguieron hasta que se cayeron, y la contaminación de la escena en todos esos casos y todo lo demás, ¿no? O sea que cómo resulta y cómo complica todo el no proceder correctamente. mira, en el Se caso me de... vino mucho a la cabeza el caso Loan también. ¿Cuál? Caso Loan. El caso Loan. En el caso, más allá de los casos, lo importante es que, digamos, hay una cultura, por eso yo les decía al principio que es importante para mí difundir que estas cosas existen, ¿no? Que sepan que existen, más allá que uno las instrumente o no, que sepa que hay gente que lo trabaja y que muchas veces uno no sabe que hay recursos. Ahora, el error humano está por
de muchas maneras. En el caso de Almazo, eh, la escena fue contaminada, entre otras cosas, por la intervención de un sacerdote de la familia que por pudor quiso cubrir a la víctima, ¿no? Por una buena intención. Esa es otra de las frases de cabecera: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿no? Por buena intención quiso cubrir a la víctima y algo ahí alteró. De todas maneras, hubo encasillamientos de hipótesis que me parece que llevaron a no tomar otras en consideraciones, cosa que hoy El aparece la caso polémica. Belsunce con el pituto. Claro, en el caso de Almazo, yo les voy a contar algo personal, porque yo participé de alguna manera sesgadamente en el principio del caso, cuando estaban buscando qué era, y algunos de los investigadores amigos estaban acá en Buenos Aires, íbamos caminando por la calle Florida, y entonces uno de ellos se comunica con el fiscal, que en ese momento, que tiene el mismo apellido que yo, lo único que separado, Di Santo, separado, el primer fiscal. Y entonces querían detener al hijo de la víctima porque el ADN apuntaba hacia él. Y entonces yo le digo al que está hablando por teléfono, pero le digo como una conversación mía, digo, che, me parece que se van a equivocar porque por ahí no va, porque este pibe tal cosa, tal otra. Y entonces me acuerdo que el que estaba hablando dice, mire, acá el profesor fulano de tal, yo lo miro como diciendo, vos le vas a dar mi nombre. Dice que esto que usted va a hacer no es correcto por esto y por lo otro. Y yo creo que por esa conversación, creo, no lo sé, no lo detuvieron al pibe, porque estaban a punto de detenerlo, porque querían una detención, necesitaban una detención, ¿sí? Necesitaban mostrar algún resultado en la investigación. Digo, hay un montón, y estos son los casos que trascienden, de gente incluso que podemos decir que tiene un nivel socioeconómico importante. La mayoría de los casos donde las víctimas Es son lo que decía personas Bernard Shaw, creo que decía de a Bernard pie, Shaw. exactamente. No, pero también es importante esto, colegas, compañeras, compañeros, decirle esto. A veces sabemos que lo que nosotros vamos a hacer no va a llegar a buen puerto, pero también es muy importante mostrarle a la gente que pusimos toda la carne al asador, que no nos guardamos nada, que lo intentamos. Para la gente es muy importante eso, aunque no se logre un buen resultado. Es importante saber que se hizo todo lo que se podía y un poquito más. Eso también es curador para la gente, aunque no se haga justicia, que muchas veces sucede. Lorena, estás acá, recién te veo. Estás con el micrófono y la cámara apagada, pero bueno. ¿Quién? Lorena, estaba por ahí, recién Ah, la... sí, está de incógnito. Está Hola bien. Luis, sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, y escuchándote siempre. Qué linda que sos. Bueno, no sé si hay más preguntas, intervenciones, lo que sea. No hay ninguna pregunta eh, tonta, ni fácil, ni sencilla, son todas importantes. Así que para mí por lo menos lo son. Preguntas, comentarios, Lo que aportes. sea. Ahí Georgina Olalde levantó la mano. Hermano. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Georgina? Yo quería preguntar por el principio de neutralidad y abstinencia, que fue lo que vimos, bueno, en la primera clase que se habló un poco de este tema. ¿Cómo sería, no, el rol del psicólogo en este caso, no? Por el tema de que uno está recontra atravesado en un caso de asesinato o de casos así de vulnerabilidad extrema. ¿Cómo sería la posición, en cierta forma, nuestra? La posición es estar advertido que podemos ser tan parciales y contaminados como cualquiera, ¿sí? Sobre todo con temas que nos tocan, porque los hemos vivido o nos tocan fantasmáticamente, ¿sí? Eh, Hace poco leí un informe, no les voy a decir los pormenores porque hay temas así de discreción profesional, pero hace poco me tocó participar en una situación donde alguien, por un informe, fue detenido. Ese informe era sobre un abuso sexual
de una mujer que había sido pareja de esta persona hace años, y ese informe, vamos a decir, decía de parte de la colega que lo había hecho, que había que darle crédito a lo que decía esta persona simplemente por ser una víctima, ¿sí? Simplemente por ese tema. Y sobre el final pone en esas frases así de protocolo que se suelen poner en los informes, que uno puede decir, ¿qué fue esto? ¿Fue un fallido o no? La colega que escribe, donde pone es todo cuanto, escribe es todo cuento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? ¿Un fallido? ¿Algo de lo verdadero se le chispoteó? Yo lo único que te podría decir es que tenemos que estar advertidos de nuestra implicación en las cosas y tratar de saber si nos inclinamos por alguien porque le queremos creer o por aquello o por lo otro, sea lo que sea, tenemos que tener claro que nos tenemos que abstener de que eso siga creciendo. ¿Qué es la abstinencia para mí? La abstinencia es la imagen del Ulises ante el canto de sirena. Le dice a los marinos, tápense los oídos con ceras todos ustedes para que no escuchen, pero yo quiero escuchar ese canto de sirenas que sé que es peligroso. Me atan al palo mayor bien atado y esta es la última orden que les doy. Si después les doy otra orden, no me den bola. Esta es la última. Entonces los marinos empiezan a remar, pasan por donde están las sirenas empiezan a cantar, y Ulises se siente absolutamente atraído por ese canto de sirenas y los insulta, los amenaza a los marinos para que lo desaten. Nadie lo escucha, sigue, pasa el peligro y Ulises queda exhausto. Todo eso es la abstinencia. Ujú. No es algo fácil, es algo incluso que implica una lucha interna. Con estar advertidos y advertidas, no sé si alcanza, pero es lo mínimo que tenemos que estar. No podemos estar a salvo de cosas que nos toquen, en las que participamos. Y también, como pasa en la clínica, ¿no? A veces decir, sí, yo acá paso, porque esto a mí me mueve demasiado, me conmociona, me quita objetividad y distancia, y la distancia que tengo que tener. Pero no estamos a salvo de eso. Muchas Sí, gracias. sí que estemos advertidos. Profe, yo le quiero hacer una consulta. ¿Qué opina de los casos, por ejemplo, en derecho penal, mi profesor defendió a una persona que fue acusada de abuso sexual con acceso carnal. Sí, Entonces, eh, él, la niña, que fue a Cámara Gesell, dudó de la fecha en la que sucedió. Ella había dicho que, la madre había dicho que fue a los 12 y ella no pudo discernir si fue entre los 10, los 11 y los 12. La cuestión es esta, la niña atravesada, ¿no? Seguramente por el trauma. eh, Entiendo también que esto no es binario, no es, bueno, es un poco culpable o un poco inocente, pero a lo que voy es, no se puede tener en cuenta el trauma cuando en una investigación, ¿no? Porque a veces hace que uno tenga lagunas mentales. Eh, a lo que voy es cuando se tiene en cuenta a la hora de decir si es culpable o no. No sé si me expliqué. sí, te explicaste, pero lo que es difícil de explicar es que nosotros trabajamos para otro discurso, que tiene otras categorías, y que se va a servir a favor o en contra de esas categorías. ¿Sí? Porque, digamos, si hay alguna duda en la memoria y lo demás, para nosotros puede ser un dato, vamos a decir, en la alteración de la memoria, del recuerdo, un dato de lo traumático por parte de la víctima o del sujeto.
pero para el abogado defensor va a ser una inconsistencia, ¿sí? Entonces, no olvidemos que no trabajamos en un ámbito exclusivamente clínico. Trabajamos en un ámbito donde nuestra información puede ser usada de una manera u otra forma, ¿sí? Freud, que siempre tuvo sus bemoles con lo jurídico y con el derecho, casi podríamos citar esa frase de Lacan y darle una vuelta y decir, no hay relación sexual entre el psicoanálisis y el derecho, ¿no? No hay vínculo, porque son dos concepciones diferentes. Él decía que la psicología era una vara de dos puntas, o un cuchillo de doble filo. Entonces, uno puede ser, o una puede ser lo más objetivo y lo más técnico posible, pero cuando transmite las inconsistencias del sujeto o las ambigüedades o las opacidades, cada quien lo va a poder utilizar de la manera que le convenga. Porque, en definitiva, el debate en el derecho es eso. Ustedes habrán escuchado, yo sé que acá hay gente de derecho que a lo mejor me corrige lo que estoy diciendo, pero que ustedes saben que dicen que una parte de la biblioteca dice una cosa y la otra parte dice otra cosa con respecto a lo mismo, ¿no? Y la jurisprudencia, que son los fallos, también pasan a ser parte de la ley. Y los fallos, que también en latín se dice fictio figura veritatis, quiere decir que sea verosímil o parecido a la verdad. ¿O acaso la palabra fallo no es una confesión de que la verdad verdadera está perdida y lo que se falla es sobre una construcción que se hizo en el debate judicial? Entonces, se pueden considerar ciertas cosas de lo subjetivo de la vida de una persona, pero lo que se haga con eso en el debate jurídico, que fue lo que va a saldar el tema, es de otro orden, porque está sujeto precisamente a debate e interpretación. Como ven, el tema no está en nuestras manos exclusivamente. Luis, hay una serie eh, en Netflix nueva que es en Sombras, que trata como de unos crímenes seriales en Barcelona. ¿Algún comentario si está bien No la hecho? vi, Si se puede? ¿No la viste? no la vi. Bien. Sí, la que vi y que es muy interesante para pensar cómo a veces las cosas son re banales, ¿no? O sea, son para nada este, sofisticadas o fantásticas, es El asesino del TikTok. Son Ah, dos, no. está en Netflix, es una miniserie de 2 capítulos. Eh, Ahí se ve lo de la vulnerabilidad y todo. Sí, Andrea, decime. Buenas tardes, un gusto. Hola, Me quedó Andrea. una duda del caso que usted compartió de la señora que desapareció 9 años. Ahí lo convocan desde, digamos, no los familiares, sino de parte del gobierno, De la como Fiscalía. de la fiscalía. Mm. Ajá. Y eso es lo que suele pasar para este tipo de labor, que los convocan desde las fiscalías, o es Bueno, raro que convoquen los este tipo de familiares. labor no está tan difundida como el psicólogo forense, ¿no? Que ya tiene un lugar establecido, muy pautado y muy formateado en el sistema. Es un no lugar todavía, es un lugar que no está, ¿sí? Por eso gran parte de mi trabajo docente es la formación en este campo para que, y esto es como, entonces, si no hay oferta de esto, hay demanda más a veces por las series o por esas cosas. En ese caso yo trabajaba en el Ministerio de Justicia. Entonces, lo que nosotros ofertábamos era, digamos, un servicio complementario a la capacitación. Ahora, como el Ministerio de Justicia es parte del Ejecutivo, el Ejecutivo no hace pericias. Teníamos que poner asesoramientos, aportes, ¿no? Toda una vuelta semántica, porque por ley no podemos hacer pericias. De hecho, todo esto que yo les digo no son pericias, son aportes investigativos. Tienen su solidez,
tienen su método, tienen su justificación, tienen sus objetivos y su alcance, pero no son pericias en el sentido estricto de la palabra. Lo que más se parece a una pericia de todos estos métodos es el MAPI, el modelo de autopsia psicológica integrada o estudio retrospectivo de la víctima. Está a mitad de camino entre un proceso investigativo para la instrucción y una pericia. Es lo que más se parece, pero tampoco lo es del todo. No tiene un baremo, aunque tenga alguna casuística, ¿sí? Entonces, cuando me piden esto en forma privada, ahora que ya estoy retirado de las instituciones, generalmente me lo han pedido de parte. En el caso Lucio, que participamos con Lorena, estuve de parte. En el último caso que participé, también, alguna parte de la querella. Pero en las instituciones, por ejemplo, hay dos equipos que trabajan en el país en instituciones policiales. Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Seguridad, y Policía Judicial de Córdoba, que depende del Ministerio Público Fiscal, depende de otro ministerio. Los dos son instituciones, o sea, son parte de las instituciones. Y después hay otros psicólogos, pocos, que tienen esta formación y que ya están en cuerpos periciales, donde hacen las pericias habituales y también hacen esto, porque tienen esta formación, alguna gente que yo conozco, pero en general no es una figura que esté tan reconocida o precisada en el sistema. Es más conocida ficcionalmente que en lo real. Por eso, para mí es Claro, por eso importante. hay que tratar de Sí, instalarla. Y Luis, decime, ¿tenés escrito sobre esto que podemos divulgar, que podemos compartir? sí, tengo algunas cosas escritas. Te las Sí. puedo pasar, las tengo en PDF. Yo no, ahora estoy escribiendo un libro, pero en realidad nunca escribí un libro, pero sí tengo capítulos como en 15 libros diferentes, algunos de acá, otros de afuera. Pero tengo Mm. algunos artículos generales y otros escritos por otros que les pueden servir para tener una idea. Pero les vuelvo a decir algo, en esto hay que formarse, ¿no? Y no estoy haciendo autobombo, hay No, cursos. nosotros insistimos siempre en la formación constante y permanente, la capacitación, la formación. No alcanza el título de psicología, hay que tener como una especialidad. Sí, yo en este Y, sentido, Carlos, yo tengo este programa de actualización sí. que dura un año, ¿sí? En ese año las personas más o menos tienen una idea de cómo hacer estas cosas, ¿sí? Eh, digo, porque tampoco lo doy todos los años, porque eh, trato de trabajar con poca gente, porque es un tema más bien, yo creo en la docencia más personalizada y dedicada, no trabajo más que entre 10 y 20 personas. Y esto Cada está en dos posgrados años. UBA, en posgrados de la UBA, de la Es Facultad un de programa de Psicología. actualización que es el nivel, vamos a decir, más básico de posgrado. Es un programa de posgrado. Y está abierto no solamente a psicólogos, también a abogados, a trabajadores sociales, a médicos. ¿Por qué? Porque no todos se pueden dedicar a esto, ni quieren dedicarse a esto, pero a muchos les interesa el tema del crimen en general y algunos quieren tener algún conocimiento sobre estos temas. Eh, y la realidad, les puedo decir, es mucho más compleja que cualquier fantasía que nos podamos hacer. Y aquí en Argentina, más allá de los casos que ustedes han nombrado, tenemos una riqueza, por llamarlo de alguna manera, de casos criminales y de variedad que no es para envidiarle a nadie en el mundo. Bueno, no sé si alguien... Bueno, entonces tenés un programa de actualización de posgrado se puede buscar en posgrados de UBA. sí, recién Si se va a dar tenés el año próximo. bibliografía para compartir, para Sí, difundir sí. la compartimos pues con los participantes que nos las piden para Bueno, ir. el programa recién se va a dar el año que viene, ¿sí? Así Sí, que sí, 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 les sí, digo hasta porque el final ahora del año ya es ahora no está. Y cualquier cosa más allá de esto, yo les voy a pasar algunos textos para que ustedes tengan. Cualquier cosa tienen mis datos. Yo no tengo ningún problema en responderles preguntas o inquietudes y lo mismo que le dije a Carlos. No sé,
Hay cosas que no sé, y le voy a decir, no sé, busquen por otro lado, por acá no. ¿Eh? Bueno, que tengan Bueno, buenas tardes y bueno, gracias Luis ha por la sido muy invitación. generoso, te agradecemos tu participación. Ahí alguien me pide el mail, yo ya lo dejé, pero si lo pueden, si vos tenés alguna posibilidad de ponerlo para que lo tengan los datos que yo mandé, si alguien no lo tomó, Carlitos, te lo agradezco. Claro, cualquier cosa nos escriben a nosotros y nosotros le pasamos toda la información de Luis. Bueno, Bueno, que estén bien, ¿eh? Luis, nos encontramos. Chao, Hasta hasta luego. luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chau. Bueno, ¿qué Está tal? ¿Qué les Nancy ha Mica. parecido? Estuvo Nancy Mica. ¿Cómo? Estuvo Nancy Mica. Ahí puso. Sí, la Hola, vi. hola, Sí, ¿qué tal? estás de Hoy los saludo. incógnita. Los saludo porque estoy viniendo de La Plata, del trabajo, así que los estuve escuchando. Excelente, la verdad que excelente. Los felicito, creo que que terminó. Pero yo quería decirles justo que en provincia de Buenos Aires está la policía judicial viste cómo está en Córdoba, que explicaba recién el doctor, perdón, estoy con los lentes de manejo, los de sol. Estoy en el auto. Está la Policía Judicial en provincia de Buenos Aires, como la que se creó en Córdoba, viste que se creó Sí, el sí. 15 de diciembre, bueno, que yo concursé y formo parte del equipo, así que todo esto que estaba explicando se está haciendo, de hecho estamos haciendo autopsias psicológicas con un equipo con criminalistas, viste, así que está bueno. Bueno, perdón, que yo me quedé ahí en lo último, No, quería no, saludar, no, agradecerles. Nancy, Nancy, ya que está, te aprovechamos y ya te pedimos para el segundo cuatrimestre, si podés participar Sí, sí, segundo cuatrimestre, buenísimo. de este lugar. Me avisas y yo me voy a quedar allá en mi oficina y desde allá lo hacemos. Así no me tengo que venir, No, desde el viste, auto no, desde el auto no. desde el auto no, Por así que me quedo seguridad, allá. seguridad vial, no queremos que des una clase magistral desde el auto. Bueno, Bueno, muchas eso es lo gracias, importante. Nancy. Un abrazo. Mm. Bueno, Bueno, nos vemos. chau, Bueno, porque se corta, no, no los escucho. Chau, chau. Chao, chao. bueno, Chau, listo, gracias. damos por finalizado el encuentro, les agradecemos su participación. Chao, gracias. Si quieren, vamos pasando ya la gente hacia allá, porque por ahí, Por favor. Sí. no, sí. Eh, ahí están.